y alzar la mano. Fíjese. Voy a compartir la pantalla. Listo. Ok. Entonces, comencemos. La historia de hoy va a ser bastante rápida. Sin embargo, hay algunos puntos importantes que tienen que saber, puesto que acá van a estar varias estructuras implicadas. Como que, pues como las herencias, ¿no? Las herencias es bastante importante, algo que ustedes deben de saber, impronta genómica, ciertos síndromes, como inclusive también la condroplasia, etcétera. Son varias cosas que hoy día vamos a ver y lo he resumido bastante para que demore lo menos posible, ¿no? Entonces empecemos. La primera diapositiva, vamos a tener los trastornos genéticos ordenados de acuerdo a, bueno, pues a su estructura y a lo que va a afectar, es decir, en su afectación. Ahora, tenemos trastornos genéticos, ¿cuáles? Los monogénicos. Aquí lo tenemos. ¿Qué van a ser? Autosómicos dominantes, recesivos. Estos dos lo vamos a ver bastante hoy día, porque hay varios de ellos, y también es bastante tomado en sus parciales el tema de si es dominante o si es recesivo. Eso sí es bastante importante. Luego tenemos los ligados al cromosoma sexual. Vamos a ver algunos que son ligados a estos y por la misma razón tienen ciertas características. Luego los patrones con herencia mendeliana y de un solo gen. Eso es lo que viene a ser los monogénicos. Mono viene a ser de uno y pues génico de genes. Luego tenemos los cromosómicos. Tenemos monosomías y tenemos una trisomía, que es bastante importante, que vendría a ser la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Eso sí, no se lo olviden. Capaz le pueden preguntar cuál es el nombre de la trisomía 21 y ustedes ya saben que es síndrome de Down. Eso no se lo tienen que olvidar para nada del mundo. Y luego tenemos otro apartado que van a ser varios factores en ambiente, radiación, etcétera. Estos son más cortitos, pero igual tienen que ver. Luego, pues las herencias especiales como el mosaicismo, el mitocondrial, etcétera. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Solo es como que un spoiler de lo que vamos a ver más adelante. Lo vuelvo a repetir. Y va a estar bien explicado. Acá tenemos un síndrome de Turner, algo por decirlo, que es una alteración genética que va a afectar a las niñas. Entonces, esto, ¿cuál es como el fenotipo? Vendría a ser que al nacer va a tener las manos y pies hinchados, el cuello corto y ancho, y pues esas son características de este síndrome. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues, llevarla al doctor para que se haga un descarte, ¿no? También, otra cosa importante es la estatura baja. Mientras más va creciendo, obviamente apenas nace tú no te puedes dar cuenta si va a tener una estatura baja, pero mientras mayor sea la edad, ahí vas a ver cómo el retraso en el crecimiento se va a ir, se va a ir viendo, ¿no? Y pues también una cosa importante es que a los 14 años de edad, donde normalmente se debería dar la menstruación, acá no se va a dar. Entonces, esos signos, lo que les acabo de mencionar, s- son, o sea, estos síntomas o este fenotipo es, es lo que te va a dar y a decir si es que efectivamente tienes el síndrome de Turner o no. Lo mejor que sería llevarlo a, bueno, pues a una clínica o un hospital para que esto se descarte. Entonces, les había mencionado también que había una trisomía bastante importante, ¿no? Aquí lo he remarcado bastante bien. Y acá la vamos a tener. Acá vemos bueno, pues este mapa donde vemos todos los cromosomas. Hasta aquí va normal. Hasta el grupo 15 es normal, 16 normal, 2 un par, un par. Acá tenemos 3 en el número 21. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto, sin necesidad de saber, sin necesidad de ver las características fenotípicas, solo ver el genotipo, ya podemos saber de que es un síndrome de Down. ¿Por qué? Porque está precisamente, es una trisomía 21. Eso le tienen que aprender de memoria. La trisomía 21 va a ser algo que van a ver no solo en las clases, sino también los van a ver cuando estén en clínicas, etcétera. Por eso, trisomía 21 de frente es síndrome de Down. Ahora, pasamos a la siguiente. Acá hay como que un remember de toda la clase pasada. Bueno, de toda la clase no, sino de la introducción que les di y ahora lo vamos a tocar más. Todavía no vean eso, leyes de Mendel, les voy a explicar eso otra vez para que recuerden un poquito más y así puedan guiarse más, ¿no? de toda la clase. Bueno, pues, ¿qué eran los alelos? Sabíamos que esto era la característica que iba a representar, ¿no? Entonces teníamos un alelo dominante y recesivo. Aquí está.
Dominante es que la característica fenotípica que había en este alelo sí o sí se iba a expresar, ¿no? Un segundo porque uno de sus compañeros me está diciendo que están teniendo problemas para ingresar, así que los voy a dejar ingresar. A ver, déjame compartir pantalla. Y... ahí está. Ya, ok, continuamos. A ver, sigo compartiendo. Listo. Teníamos visto que los alelos iban a ser dominantes o recesivos. ¿Cuál es la característica del dominante y del recesivo? Pues que el dominante, lo que tenga dentro de este, es decir, la característica fenotípica que tenga sí o sí se iba a expresar. ¿Por qué? Por la misma razón que es dominante. Es decir, no va a necesitar de otro alelo más igual a este para que se exprese. La diferencia estaba ahí, porque el recesivo, ¿qué es lo que pasaba? Para que se exprese un recesivo, ¿qué es lo que teníamos? Que tener dos recesivos. Porque por ejemplo, si tenemos este recesivo y si tenemos un dominante acá, el recesivo ya no sigue expresar. ¿Por qué? Porque necesita que su contraparte sea del mismo tipo que él. Entonces, para que se exprese, pues teníamos que tener esto, dos recesivos. Y así como que, entre comillas, se van a ayudar a que se exprese. Eso quiero que lo sepan. Y acá, miren, literalmente lo dice. Características que predominan, por la misma razón de que es dominante, y recesivo, bueno, pues era menos probabilidad de que se exprese. Eso es lo que deben de saber. Ahora, lo tenemos también como homocigoto, que viene a ser dos dominantes o dos recesivos, y luego heterocigotos, que viene a ser uno de cada tipo. Eso sí, es un término que ustedes deben comprender para que así puedan entender todo lo demás. Y aquí está básicamente todo lo que acabo de mencionar ahorita. Genotípico, que era lo que se veía dentro de los genes, es decir, tú no lo puedes ver, sino es lo que está dentro de los genes. Y finalmente fenotipo, que es lo que vemos a simple vista. Es decir, tú puedes ver por ejemplo, el fenotipo del síndrome de Down, tú lo puedes ver, pero el genotipo, que vendría a ser esto, tú no lo puedes ver. Necesitas un estudio eh, para que, pues, ni siquiera con un estudio, porque es información en genes, es decir, no se puede ver. Pero algo, por así decirlo, para que se lo puedan aprender, es que el genotipo es similar a esto, pero no es igual. Ahora, tenemos las leyes de Mendel. Ahora sí empezamos con lo importante. Esto es bastante importante que se aprenda, que son las leyes de Mendel. Número uno, ley de la uniformidad. Mendel era un científico bastante importante en el tema de la embriología, puesto que descubrió algunas reglas que básicamente es como la herencia tipos de herencia que son bastante interesantes porque lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ¿cuál fue su primer experimento? Esto lo vamos a llamar como si fuera una habichuela, ¿ya? Esta era una habichuela de color amarillo y esta era una habichuela de color verde. Aquí tenemos un alelo dominante y acá tenemos otro alelo dominante. Y estos dos alelos que están representados con la A mayúscula van a dar, van a dar el color amarillo de esta habichuela. Entonces, ahí tenemos a los dominantes. Y acá, pues es todo lo contrario. Tenemos una A minúscula que significa que es un alelo recesivo. Y acá nos damos cuenta que también hay otra minúscula. Es decir, es homocigoto. ¿Pero qué es recesivo? ¿Por qué? Porque está en minúscula. Y estos dos, bueno, estas dos A, estos dos alelos que son igualitos y son recesivos, ¿qué es lo que le van a dar a esta habichuela? El color verde. Es decir, el color verde y acá estos dos dominantes le dan el color amarillo. Si se cruzan, pues lo que tenemos que hacer es este cuadro de Punnett, creo que se llamaba así. Es así, 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 así. Entonces, acá ponías los alelos. Acá pues del padre o madre y acá pues del padre o madre. Entonces, acá tenemos la primera habichuela, que ¿qué era? Era dominante. Entonces ponemos acá dominante, dominante. Es homocigoto, cabe aclarar. Y luego acá tenemos, pues en la otra bichuela, que es lo que le daba el color verde. ¿Y qué son? Es recesivo. Una A acá y otra A acá. Y ahora pues combinamos. Acá es simplemente combinar. Combinamos la A mayúscula que baja aquí y la A minúscula que pasa acá. Y acá tenemos la primera combinación, es decir, el primer resultado. ¿Y qué iba a ser? Pues va a ser de color amarillo. ¿Por qué? Porque acá vemos, se está expresando la A mayúscula. ¿Y la A mayúscula qué significaba? Que era dominante. Y si es dominante, no necesita de otro alelo dominante para que se exprese, sino él por sí solo puede hacer todo el trabajo. Espero que eso se esté entendiendo bastante bien, porque esto va a ser el paso para las demás leyes. En cambio acá tenemos, bueno, pues otra baja acá y también pasa la minúscula acá. Aquí también va a ser de color amarillo. Bajamos esta acá y esta minúscula aquí, amarillo también. A de aquí y esta para acá,
amarillo. Es decir, todos son amarillos. Ninguna de las habichuelitas pequeñas han heredado el color verde. ¿Por qué? Porque es recesivo. El alelo que está dando el color verde es recesivo, es decir, va a necesitar de otro recesivo para que se exprese. Mientras que la habichuela amarilla tenía sus características y sus alelos eran dominantes, se expresan por sí solos, no necesitan a nadie para que se exprese. Eso quiero que se lo aprendan bastante bien. Y pues aquí está, básicamente esto es literalmente esto. ¿Qué es lo que nos dice? La primera ley de la uniformidad, que es que si se cruzan dos líneas puras, es decir, homocigotos, toda la generación, es decir, la primera descendencia, va a ser fenotípicamente y genotípicamente igual. Aquí está, las cuatro son fenotípicamente, es decir, de color amarillo, y genotípicamente, ahí ven, todas son A mayúscula y A minúscula. Eso es la primera ley de la uniformidad. Eso apréndanselo de memoria porque es bastante importante. Luego tenemos pues la segunda ley de Mendel, que era la ley de la segregación. Ahora, imaginemos que, vamos a hacerlo como una historia ya bastante interesante. Imaginemos que una de estas habichuelitas se casó con otra habichuelita igual. Aquí vemos los alelos. ¿Cómo son? Uno es dominante y otro, ¿cómo es? Otro es recesivo. Y aquí es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Son genotípicamente igual. No, genotípicamente igual no. ¿Por qué? Porque son heterocigotos. No son homocigotos, no tienen lo mismo. Entonces, hacemos un cruce. Acá no olvidemos que la A mayúscula nos daba el color amarillo y la A minúscula nos daba el color verde. Y vamos a hacerlo acá. Conmigo lo vamos a hacer acá de frente. De una vez, acá tenemos el primer genotipo de esta bicholita amarilla que era así. A y A. Y acá tenemos el de la otra. A y A. Listo. Hasta acá vamos bien. Ahora, vamos a hacer pues el cruce, ¿no? Dominante, alelo dominante, y acá pasa otro alelo dominante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que hay, bueno, pues hay una predominancia de los alelos dominantes. Es decir, esta bicholita pequeña que ha nacido acá va a ser homocigota, porque tenemos dos alelos dominantes. Luego bajamos al de aquí. ¿Qué tenemos? Una A mayúscula de acá y una A minúscula de acá. Esto no es homocigoto, es heterocigoto porque tiene dos alelos diferentes, pero también va a ser de color amarillo. ¿Por qué? Porque el alelo del A mayúscula, que habíamos dicho que era dominante, se está expresando por sí solo. Entonces, esta no va a ser color verde. Acá, pasemos a la de aquí. Aquí, esta nos da una minúscula, uno recesivo. Este gen, por así decirlo, es lo que nos va a dar el color verde. Ya, los voy a poner acá para que no se olviden. Entonces, continuemos. Nos da aquí la A minúscula y esta A mayúscula pasa acá. Y acá, que es lo mismo, es igual a esta, pues, ¿no? Se dan cuenta que es igual a la parte de aquí. Entonces el de acá, pues va a ser igual, va a ser de color amarillo por este mismo alelo dominante que se está expresando. Y luego bajamos, aquí está la diferencia. Acá que tenemos alelo recesivo, un alelo recesivo acá, que nos da el color verde, y acá tenemos otro alelo recesivo. Acá no tenemos ningún dominante que nos dé el color amarillo. Entonces, si no tenemos ningún dominante que nos dé el color amarillo y tenemos la A minúscula, que entre comillas nos daba el color verde, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que la bichuelita que ha nacido acá va a ser de color verde. Y esta regla, ¿qué nos va a dar? La regla del fenotipo 3-1. Esta es la regla, fenotipo 3-1. ¿Qué quiere decir? Que acá teníamos la primera generación donde el gen recesivo no se expresó en ninguna parte, en ninguna de las habichuelas. ¿Por qué? Porque tenemos que todas son amarillas. Sin embargo, el gen recesivo sí se va a expresar en la segunda generación. Y acá lo tenemos. Ley de la segregación. Y bueno, pues aquí está el fenotipo que les había dicho. Y aquí está lo que les dije. El gen recesivo se expresa en la segunda generación. Otro ejemplo, imaginemos que el color, bueno, pues la A mayúscula, que vendría a ser el alelo dominante, nos da ojos de color negro, y pues los alelos recesivos nos dan color verde, color de ojos verde. Entonces, pues acá todos van a ser de color negro, porque hay un alelo dominante. Todos los hijos van a ser de color negro. Y ahora, ese hijo, pues, contrae matrimonio con una mujer que tiene el mismo fenotipo, es decir, la misma historia familiar. Y ahora estos dos se casan y tienen hijos, y pues acá sí vemos que se va a expresar el color de ojos verde. ¿Por qué? Porque el fenotipo nos lo está dando aquí. Perdón, el genotipo nos lo está dando acá. Aquí sí se va a expresar el alelo
que era recesivo. En la segunda generación se está expresando. Eso es básicamente la ley de la segregación. Y tienen que hacer este cuadro, creo que se llamaba cuadro de Panel, no estoy seguro, pero es bastante importante para entender todas las leyes de Mendel. Si se dan cuenta, aquí lo hemos hecho y acá también, ¿no? Acá también, para entender las dos leyes. Si ya tienen estas dos leyes, la primera y la segunda, ya la tercera le va a hacer bastante fácil. ¿Por qué? Porque la tercera ley es ley de la transmisión independiente. ¿Qué significa? Que va a haber rasgos heredados que se obtienen de una manera independiente de otros. Es decir, estos no van a seguir un patrón para que se hereden. Es decir, no porque, por ejemplo, tú eres de color amarillo, él tiene que ser verde. No. No siguen un patrón y tampoco van a afectar la transmisión de otros rasgos. A ver, acá, bueno, pues acá este es un cuadro de pared un poquito más grande, con bastantes genotipos y diferentes fenotipos. Por ejemplo, acá tenemos que el alelo A nos va a dar el color amarillo. Entonces acá pues tenemos de color amarillo y el alelo B nos va a dar una estructura lisa de la bicholita. Y acá pues es lo mismo. Y a estos dos son fenotípicamente iguales. Y acá se cumple, ¿qué cosa? La primera ley, que era si se cruzan dos líneas puras, toda su descendencia en la primera generación serán fenotípicamente y genotípicamente igual. Acá lo tenemos. La primera es genotípicamente y fenotípicamente igual. Y luego, por ejemplo, acá tenemos A, que vendría a ser el color amarillo, y acá tenemos una B minúscula, que ¿qué es lo que nos va a dar? La superficie rugosa, ya no lisa. Y miren, acá se está expresando la superficie rugosa. Y acá también, ojo, acá también se está expresando la superficie rugosa, pero recordemos que la A era de color amarillo. Entonces, superficie rugosa de color amarillo, porque acá tenemos una B minúscula que nos da rugosa. Sin embargo, la A minúscula nos va a dar otro color, es decir, un color, acá lo tenemos, un color medio verde, pero se está expresando el A, el A mayúscula que era de color amarillo. Es decir, en otras palabras, para simplificarlo, va a matar o va a no hacerlo activo, lo va a inactivar, ahí está, a la A minúscula, que nos daba el color verde, y entonces pues simplemente va a ser de color amarillo. Acá otro ejemplo bastante claro. Bueno, acá tenemos la A minúscula, que era de color verde, y la B mayúscula, que era una superficie lisa. Y vemos que aquí, donde tenemos la A minúscula también, es decir, dos recesivos, va a ser que se exprese el color verde que tanto estábamos buscando. Pero tenemos dos letras de color B, que estas nos daban la superficie lisa. Y entonces se va a expresar superficie lisa. Eso es la ley de transmisión independiente, que van a seguir un patrón y no va a afectar la transmisión de otros rasgos. Acá vemos que casi todos los rasgos sí se están transmitiendo. Esas son las leyes de Mendel. Son bastante importantes para su seminario y para su práctica, porque Mendel es un científico bastante reconocido. Ahora, sigamos. Tenemos la herencia autosómica dominante. Como su mismo nombre lo dice, perdón, ya acá habíamos visto algo importante. Ya habíamos visto que, no más atrás, que los dominantes no necesitaban a un heterocigoto, perdón, no necesitaban a un recesivo para que éste exprese. Es decir, ellos podían por sí solo hacer todo el trabajo y dar a la luz la expresión que contenía dicho gen. Y ahora, esto simplemente es unir palabras. Si se llama herencia autosómica dominante, quiere decir que la herencia autosómica, o sea, la herencia que el rasgo que tenga ese alelo, sí o sí se va a expresar. Es básicamente lo mismo. Y acá nos da un ejemplo bastante impresionante. O impresionante no, sino curioso. La condroplasia. La condroplasia va a ser una herencia autosómica dominante. Y acá tenemos las características. Esto apréndanselo bien porque esto sí o sí va a venir en su examen. ¿Qué tenemos? Que da mayor probabilidad de que un individuo afectado, heterocigoto, la probabilidad de herencia es mayor a 50%. Va a haber afectados pues en la misma proporción para ambos sexos, por la misma razón de que no es un trastorno genético perdón, ligado al cromosoma sexual. También penetrancia y expresividad variable. Expresividad, ¿qué quiere decir expresividad? Quiere decir que es o sea, la enfermedad que te dé se va a expresar de manera distinta. Es decir, ¿cómo?
Por ejemplo, tenemos acondroplasia y tu hermano también tiene acondroplasia. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia en la expresividad? Es que, por ejemplo, tú puedes ser un poco más alto que tu hermano. Que los dos, ojo, los dos tienen acondroplasia, pero la expresividad va a ser variable. Él va a tener algunos rasgos que tú no tienes y a la misma vez tú vas a tener rasgos que él no tiene. Puede ser tú más alto, puede ser el más pequeño, él puede tener, por ejemplo, los huesos del miembro, de los miembros inferiores un poco arqueados, etcétera. En cambio tú no. Eso es expresividad variable. También, ¿qué más? Herencia de tipo vertical y el producto defectuoso del gen va a ser una proteína estructural e importante. No existen portadores. ¿A qué me refiero con portadores? Me refiero con portadores a que tengas tú el gen de la enfermedad, pero lo tengas inactivado. Esto no va a pasar acá, porque si tienes automáticamente el gen de la enfermedad, sí o sí se va a expresar. ¿Por qué? Porque es dominante. Entonces, eso quiere decir que no hay portadores. Y bueno, pues, ¿qué más? La penetrancia quiere decir que, bueno, pues te va a afectar de una manera diferente. Ahora, acá tenemos un mapa que habíamos visto ya también, un mapa de árbol genealógico, bastante, perdón, que lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Que era importante ¿para qué? Para descubrir trastornos genéticos, para ver tipos de herencia, etcétera. Y acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos un hombre afectado, donde pues va a dar todos sus hijos prácticamente tienen dicho gen afectado y sí o sí se está expresando, por la misma razón de que no hay portadores. Y acá pues vemos que pues la tercera generación que vendría a ser esta, sí tiene, la mayoría de los hijos tiene el gen afectado. ¿Y es porque acá mismo lo dice, probabilidad de herencia es mayor a 50%. Es decir, sí o sí el 50% va a estar afectado de los hijos. Aquí, bueno, pues acá tenemos un ejemplo claro, ¿no? Donde los dos progenitores van a estar afectados con un tipo de herencia autosómica dominante. No sabemos la enfermedad, pero sí nos está dando este cuadrito. Vamos a ponerle que es acondroplasia. Listo. Ya tenemos a acondroplasia. Tenemos ¿qué cosa? Que el gen defectuoso va a ser el D, la D mayúscula. ¿Por qué? Porque es dominante. Lo vuelvo a repetir. Y acá lo tenemos otra vez. Aquí tenemos nuestro cuadro de Punnett. Listo, hacemos todas las operaciones correspondientes, que es bajar, sumar, etcétera. Y acá pues tenemos ya los resultados. ¿Y qué nos dice este cuadrito bastante impresionante? Que vemos acá, ¿quiénes están afectados? En total, un 75% de los hijos. ¿Por qué? Porque son cuatro, ¿no? Son cuatro, bueno, pues uno va a equivaler a 25%. Y acá tenemos que este gen se está expresando en tres, pues 75%. Y listo, y acá nos da también algo más importante. Va a haber uno que no esté no afectado, ¿por qué? Porque está heredando el alelo recesivo que no tenía ninguna enfermedad. Y los demás, acá hay dos que están afectados. Es decir, la penetrancia quiere decir, es decir, bueno, voy a volver a explicar porque quiero que esta parte se quede muy claro. La penetrancia quiere decir esto, básicamente esto, que como estos solo tienen un alelo dominante, la penetrancia va a ser menor. Es decir, los efectos en este caso era la condroplasia que tú tengas, van a ser menor a los de este individuo, que es el de aquí, con este fenotipo, donde este sí ha heredado los dos dominantes que tenían la enfermedad. Entonces, estos dos, los de aquí, sí van a tener una expresividad y una penetrancia mucho mayor, por la misma razón de que heredaron los dos alelos que, entre comillas, estaban enfermos para su mala suerte. Y acá lo tenemos. El 25%, que es el de acá, el individuo de aquí, lo voy a volver a subrayar, va a estar afectado severamente. ¿Por qué? Porque heredó los dos malos. Y bueno, pues los de acá solo son afectados, la penetrancia y la expresividad no es tanta. Y el de acá, pues no, gracias a Dios, no heredó. No heredó lo, la enfermedad. Eso quiero que se quede bastante claro. Y también, escuchen, esto también es importante, todo esto. Todo esto apréndanselo de memoria. ¿Y por qué? Porque sí o sí les va a venir una. Y además, ojo, también, esta herencia autosómica dominante es bastante diferente a la herencia autosómica recesiva, que vamos a ver más adelante. Y estas características difieren bastante. Por ejemplo, la herencia que es de tipo vertical. ¿Por qué? Porque siempre se expresa, va hacia abajo. En cambio, la herencia autosómica recesiva es de tipo horizontal, porque ya lo voy a explicar, pero porque se va a ir yendo hermanos, etc.
Eso quiero que se aprendan bastante bien. Y acá, importante, y lo he subrayado en negrita, no existen portadores, por favor, no quiero que me pongan en su examen, que me pongan, marque lo correcto sobre herencia autosómica dominante. Y literalmente ahí, en la última está, existen portadores. Ustedes ya saben que pues no existen portadores, y la marca, de frente. No quiero que pongan que existen, ¿ah? De verdad. Entonces, esto, bueno, pues nada más, eso es lo importante de aquí. ¿No? Achondroplasia, pues ya lo tienen, ¿no? Este cuadrito les pueden poner les pueden poner dos padres afectados con achondroplasia. Señale el porcentaje de la herencia y no te van a decir, ellos no te van a decir que es autosómica dominante. Ellos simplemente te ponen la enfermedad y así ya tú tienes que saber cuál es su tipo de herencia. Acá he puesto algunas, ¿ya? Acá hay una, acá hay otra más. La primera es achondroplasia, que ya lo dije atrás, no he hecho una diapositiva para esta, pero es achondroplasia, voy a decir sus características. Normalmente el tórax se desarrolla bien. Sin embargo, los miembros van a ser bastante cortos, es decir, no van a tener un desarrollo normal. Y algunas veces estos pueden ser arqueados. Las piernas pueden ser arqueadas, los brazos pueden ser arqueados y la cabeza también se desarrolla de forma normal. Inclusive la achondroplasia bueno, pues es una herencia, la cual sí se puede hacer vida normal. Como ustedes vieron acá, este es un actor que tiene achondroplasia y que hace su vida normal, etcétera. Eso es compatible con la vida, en otras palabras. Y acá que tenemos el síndrome de Marfan. Otro importante. ¿Qué es lo que va a hacer aquí y lo que va a haber acá? Acá lo tenemos autosómico dominante, es decir, padre enfermo, más del 50%. Tenemos ya acá el 50%. Entonces, nunca va a haber menos de eso. Acá tenemos el hijo enfermo, la hija enferma. Estos dos heredados en el alelo recesivo. Acá tenemos, ¿cuáles son? Los síntomas, por así decirlo. Problemas de visión, anomalías en el pecho, problemas de corazón y pulmón, el torso corto, cuerpo alto y delgado, y brazos y piernas y dos largos. Y aquí está, 50%, lo que les había dicho. ¿Qué va a haber? Desorden tejido hereditario, presencia de 15 mutaciones y la frecuencia, 1000 de 5000 recién nacidos vivos. Importante, el síndrome de Marfan. Y ahora ya pasemos con la herencia autosómica recesiva. Este es bastante diferente a la dominante por la misma razón de que son patologías totalmente distintas. Como les había dicho, la primera característica que era que era el árbol genealógico iba a ser de manera horizontal. Aquí está, horizontal. La penetrancia va a ser completa. Esto, sinceramente, se lo graban como memoria. Porque si se lo ponen a razonar, ahorita yo lo voy a razonar para que lo aprendan, pero grábenselo como memoria. Hay algunas cosas que sí tienen que grabar como memoria. Y por eso yo les digo, porque cuando estén en ciclo más adelante van a ver bastante información, por ejemplo, nombres de parásitos, Taenia solium, etcétera. Y eso pues es básicamente memoria, ¿no? Ahora, los progenitores pueden ser cosanguíneos, una característica importante, se expresa en homocigosis. Esto es importante, ¿por qué? Porque tiene que ser homocigoto para que se exprese. Miren, por ejemplo, si tenemos este alelo, que es recesivo, que está acompañado de uno dominante, y este dominante está sano, pues no se va a expresar este que está enfermo, en otras palabras. ¿Por qué? Porque tiene al dominante a su lado que lo está inhibiendo o lo está desactivando, en otras palabras. Y aquí, importante, las probabilidades. 50 probabilidades de hijos portadores. Entonces, si acá te dicen que hay la probabilidad de 50% de que los hijos sean portadores, otra característica más que no he puesto, pero la voy a poner acá, es que acá sí hay portadores, a diferencia del dominante. ¿Por qué? Porque acá puedes portar dicho gen que está mal, pero no lo estás expresando, porque a su lado está un gen dominante. Portadores. Listo. Acá sí hay portadores. 25% de probabilidad de hijos afectados, 50% de portadores y 25% de hijos sanos. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué yo me quiero aprender si son portadores? Pues si es que no son portadores, obviamente no van a expresar la enfermedad. Entonces a mí no me importa aprenderme eso. Ese es un argumento que está mal. ¿Por qué? Está bien que sean portadores y que no expresen la enfermedad, pero como todos nosotros, esa persona va a hacer su vida normal, es decir, va a ir al colegio, va a desarrollarse, etcétera, y en el futuro va a tener hijos. Entonces ahí está el problema
de lo que razonaron al principio, porque está bien, él no puede expresar la enfermedad, pero su hijo tiene alta probabilidad de que exprese dicho gen, que está mal. Entonces es por eso que es bastante importante tener el árbol genealógico bastante organizado para saber cuáles son portadores y posterior a ello tener las revisiones del caso, es decir, ir siguiendo dicho caso e ir viendo y tomar los cuidados pertinentes para que, si es que el hijo nace así, o avisarle, porque obviamente si tú eres portador, hay bastante probabilidad de que tu hijo tenga dicho mal, entre paréntesis. Entonces, pues, avisarle pues, del trastorno, de la enfermedad que se tiene, ¿no? Entonces, es por ello que es importante que ustedes sepan y visualicen, y no solo eso, sino que también estudien el tema de la herencia autosómica recesiva en portadores. ¿Por qué? Porque ya les dije, va a ir desencadenando un dominó donde al final va a acabar con que se exprese dicho gen malo que en un principio no se expresó. Y listo. Aquí tenemos 25 probabilidad de hijos sanos. Ahora miren, este caso es interesante. Acá que tenemos, no sé por qué no quiere pintar el, el esto, pero ok. Ah, mira, ya pintó. Bueno, ya, escuchen. Acá tenemos dos padres, ¿ok? Dos padres. ¿Dónde? Aquí está justo lo que les había dicho. Hay dos padres que son portadores, es decir, no tienen dicha enfermedad. Entonces, por la misma razón de que son portadores, ellos, por ejemplo, no saben que tienen dicha herencia y pues tienen hijos. Ellos no saben que ha pasado eso. Ahora, el primer hijo, el primero, eh, no va a estar afectado. ¿Por qué? Porque para su buena suerte heredó los alelos que estaban bien, que no tenían la enfermedad. Luego tenemos un segundo hijo, que como es, también está bien, gracias a Dios. Es decir, heredó un alelo dominante que no tenía la enfermedad, pero sí heredó el alelo recesivo que tenía la enfermedad. Aquí ya tenemos, en el no afectado, tenemos el 25% de probabilidad de hijo sano. Y acá ya vemos que este sí va a ser portador, porque tiene este alelo pequeñito que pues nos está expresando la enfermedad. Acá ya tenemos, y el de acá también. El segundo hijo también expresó lo mismo. Es decir, es genotípicamente igual al de aquí, a este. Entonces ya tenemos acá el otro 50% que iba a ser portador. Ojo, hasta acá los padres no saben, porque en su ignorancia ellos no sabían que tenían dicha herencia. Entonces, como han tenido hijos, pero ninguno de ellos ha expresado la enfermedad que se tenía, entonces hasta ahora ellos piensan que todo está bien, que ellos no tienen nada. Y justo en su cuarto hijo, ellos tienen su cuarto hijo, pero aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí se va a expresar el alelo recesivo con la enfermedad. Y si se ha expresado el alelo recesivo con la enfermedad en ambos alelos, pues esto que nos va a dar un afectado. Y aquí es donde los padres se dan cuenta de que, pues de que tenían dicha herencia y dicha enfermedad. Y ahí, recién cuando tienen su cuarto hijo y ven lo fenotípicamente, es decir, lo visible, ahí recién se van a dar cuenta y van a tomar las acciones del caso. Ir a un laboratorio genético, etcétera, para hacer bueno, pues los exámenes, ¿no? Y ahí recién es cuando se dan cuenta, justo en ese momento, porque todavía no saben que sus hijos son portadores, ahí recién se van a dar cuenta que los hijos que tuvieron, el tercero, no, el segundo y el tercero también eran portadores. Y por eso es importante saber este tema de la herencia autosómica recesiva. Y miren, importante, lo habíamos visto hace un ratito, ¿no? Habíamos visto el cuadro de Panet o Punet, algo así se llamaba, no me acuerdo. Si no, lo revisamos en un rato. Entonces, hicimos el cuadro de Punet para las leyes de Mendel. No sé si se acuerdan, hace un ratito, donde vimos que en la primera generación, si es que, si es que tenían hijos dos sangres puras, pues la primera generación iba a ser fenotípicamente y genotípicamente igual. Pues acá para este tipo de herencia autosómica recesiva también vamos a hacer lo mismo. Acabo de buscar y era cuadro de Punnett, si era lo que les había dicho. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo, ¿ah? Para demostrar esto, justo esto, para demostrar esto. Ponemos esto acá, un A dominante recesivo. Este
el A mayúscula está sano, no tiene nada, está sanito. El de acá también está sano. El problema está en el recesivo, que este sí está mal. Entonces, hacemos lo que les dije hace un rato. A, A. Este está sano. Aquí tenemos al primer individuo. Miren, este es el de acá. Tenemos el primer individuo que está totalmente sano. Aquí, otro alelo dominante. Y acá un alelo recesivo que está enfermo. Y acá tenemos al primer portador. Bueno, básicamente uno de acá. Y acá, bueno, bajamos y nos da un A, bueno, una dominante y una recesivo. Tenemos ya el segundo portador. Ya tenemos cubierto de esa generación el, el 75%, porque el 50% vendría a ser de los portadores y el otro 25% del recesivo. Y finalmente acá, ¿qué es lo que pasa? Se heredan los dos recesivos que tenían la enfermedad y como son homocigotos, es decir, iguales recesivo y recesivo, pues se va a expresar este mal. Y básicamente para ver esto, todo este cuadro de Punnett es esto. Si se dan cuenta es lo mismo. Aquí hay uno sano, no afectado, dos portadores y un afectado. Es por eso que ahí es donde recae la importancia de hacer el cuadro de Punnett para la posterior revisión de genética y para detectar y ver la historia familiar y evitar todos estos tipos de herencia. Y no solo evitar, sino avisar a los padres de la gravedad, porque a veces capaz ellos no saben y recién cuando nace el hijo afectado, pues ahí recién se dan cuenta. Acá tenemos otro caso importante de herencia autosómica recesiva donde solo uno de los padres es portador. Es diferente a este, ¿ah? Acá habían los dos eran portadores. En cambio acá solo es uno. Y pues vamos a hacer el cuadro Punnett. Voy a tachar esto porque no quiero que lo vean. Acá vamos a hacer nuestro cuadro Punnett. Pues acá tenemos R, R del padre y R, R de la madre. Listo. Acá tenemos el malo, entre comillas, ¿no? Bueno, pues acá se expresan los dos dominantes que estaban bien. Acá también se expresan los dos dominantes que estaban bien. Acá se expresa el dominante que estaba bien, pero se expresa el recesivo que estaba mal. No se expresa porque es recesivo, ¿no? Sino que se hereda. Acá también se va a expresar el dominante de aquí y acá el recesivo también va a ir. Y acá, ¿qué es lo curioso? Que acá no va a haber afectados, porque si se dan cuenta, ninguno es homocigoto del alelo recesivo, es decir, ninguno es así. En otras palabras, con R minúscula. Ninguno es así. Todos tienen, aunque sea uno, del alelo dominante que estaba sano. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice? Que el 50% va a ser sano y el otro 50% va a ser portador. Ese es el caso de lo que pasa si es que nos ponen que solo uno de los padres es portador. Entonces, capaz su examen le pueden decir, uno de los padres es portador y tiene hijos con una madre que es sana. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ojo, se exprese dicho alelo recesivo? Y ustedes tienen que poner 0%. ¿Por qué? Porque acá no vemos que, bueno, en este ejemplo, claro, que es donde se tiene 4 hijos, que no se está expresando ninguno. ¿Por qué? Porque ninguno es afectado, sino son portadores. Todos son portadores. Pero el alelo recesivo no se está expresando porque no tiene a otro alelo recesivo para que se complementen y den pues la herencia, ¿no? El mal. Eso es importante. Y acá pues tenemos básicamente 50-50. Bueno, todo esto es lo que yo les he explicado. Si entendieron esto, esta imagen, pues es básicamente lo mismo, se van a dar cuenta, que no cambia en casi nada. Ahora, un mal importante, ¿cuál? Fibrosis quística. Un poco de la fisiopatología de la fibrosis quística. ¿Por qué es lo que va a pasar? Que va a haber una mutación. ¿De qué gen? Del gen CTFR. ¿Se tiene que aprender este gen? Sí. ¿Por qué? Porque he visto que hay esa pregunta en varios de los parciales. Y entonces, si hay una mutación de este gen CTFR, el canal de cloro no va a estar del todo bien. Es de- y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los iones de cloros no van a poder salir. ¿Por qué? Porque el canal de cloro está mal. Entonces, si no salen los iones de cloro, va a haber una afectación en el equilibrio hidroeléctrico. Si hay una afectación en el equilibrio hidroeléctrico, pues va a haber la acumulación de mucosa y se va a llenar
y dicho conducto no va a estar normal, no va a estar libre porque se ha acumulado mucosa. ¿Y esto que nos pueden dar los órganos afectados por la fibrosis quística? Y acá tenemos que hay pulmones, páncreas, intestino, el aparato reproductivo y las glándulas sudoríparas. Eso es básicamente la fibrosis quística, herencia autosómica recesiva. Ahora pasamos más importante, importante igual que todos los temas, a los que están ligados al cromosoma sexual. Tenemos la herencia recesiva ligada al cromosoma X. El padre afectado no transmite el carácter hacia su hijo. Ustedes se preguntarán, ¿qué? No entendí nada con esta oración. Ahora se lo voy a explicar. Este es el genotipo de un padre afectado, con esta herencia, de un padre afectado. ¿Cuál es el gen o el cromosoma que está mal? Va a ser el X, porque es ligada al cromosoma X. Y acá tenemos una madre que está normal, que ella no está afectada, ella está sana. Madre sana. Entonces, es desafectado. Entonces, ellos dos tienen un hijo, el hijo. Entonces, esta madre va a dar el cromosoma X. Es decir, el hijo va a heredar el cromosoma X acá. Y también va a heredar el cromosoma Y del padre. ¿Por qué va a heredar del cromosoma Y del padre? Porque para que sea género masculino necesita obligatoriamente un cromosoma Y. Y de la madre, este hijo no puede heredarlo, porque la madre no tiene ninguno. ¿De dónde tiene que heredarlo? Del padre. Si lo hereda del padre obligatoriamente el cromosoma Y, nunca, nunca, repito y escribo, nunca se va a expresar el cromosoma X, porque siempre se va a heredar el Y. Entonces este X se va a quedar solo en el padre. Y aquí explica básicamente todo este enunciado, donde el padre afectado no transmite el carácter a su hijo. ¿Por qué? Porque está heredando su cromosoma Y obligatoriamente. Eso es básicamente este enunciado, que espero que lo hayan entendido. Y el varón afectado transmite a la mitad de sus hijas y a la mitad de los hijos de ella. Aquí es básicamente lo mismo, ¿no? Si te damos, a ver, vamos a empezar de acá. Vamos a hacer que este sea, a ver, que este padre, no, perdón, que este hijo de aquí ya no es hombre, sino ahora es mujer. Acá tenemos otro X. Y pues acá sí, sí va a heredar el cromosoma X malo de su padre, ¿no? Entonces ahí ya pues se ha afectado el género femenino, es decir, la hija de él. Y bueno, pues esta hija se casa con un hombre que está sano. Y acá, este gen, el de aquí, justo el de acá, que estoy poniéndole acá varios garabatos, es el que está mal, ¿ya? Estos dos tienen un hijo. Aquí va a heredar el cromosoma Y del padre, como ya hemos visto acá, pero acá tiene la probabilidad o una de dos, de que herede el cromosoma X bueno de la madre, perdón, sí, de la madre, o el cromosoma X malo de la madre. Y para su mala suerte heredó el cromosoma malo. Y pues ahí ya es portador, ¿no? Pues sí lo ha transmitido. Entonces es básicamente esto, el varón afectado transmite a la mitad de sus hijas y a la mitad de los hijos de ella. Este cromosoma X, ¿de quién venía? No venía de la madre, o sea, viene de la madre, pero previamente a ello vino del padre, ¿no? Entonces eso es básicamente esto que vemos acá. Otra cosa, las enfermedades se dan mayormente en varones y afecta exclusivamente a varones. Mayormente las mujeres son portadoras. ¿Por qué? Esto es básicamente impresionante. Escuchen. Si tenemos una mujer acá, este es el tipo de una mujer, y acá tenemos el cromosoma malo. Pues si este es malo, este se va a contraponer hacia el malo. Y como este era bueno, pues el malo no se va a expresar, en otras palabras. Entonces, por eso que mayormente las mujeres van a ser portadoras. Y va a afectar, es decir, los varones, como no tienen otro cromosoma X que los ayude a que se contraponga a ese X malo, pues sí o sí lo van a expresar. Entonces, por eso dice que afecta exclusivamente a varones. Un ejemplo claro, el síndrome de feminización testicular, que eso, ojo, eso que ven ahí, lo habíamos visto en la clase pasada. Lo vimos ahí literalmente el síndrome de feminización testicular, con todo el fenotipo, etcétera. Y acá lo estamos complementando, como agregándole su herencia. Entonces, eso quiero que se les quede bastante claro.
Y acá ya entendió el garabato que hice acá. Bueno, ¿qué más? Vamos a explicar la imagen, pues, ¿no? Acá tenemos una herencia recesiva ligada al cromosoma X, donde el padre, perdón, está afectado. Aquí está su gen mutado del cromosoma X, aquí. Y acá, pues, la madre con dos genes iguales. Tiene la hija, pero la hija no está afectada. ¿Por qué? Porque heredó, es verdad, heredó el gen malo de su padre para su mala suerte, pero heredó el gen normal de su madre. Y entonces este gen se va a contraponer. Y si se contrapone, pues prácticamente va a tachar al gen malo y no se va a expresar. Y ahora, pongámonos un caso más interesante, ¿no? Acá se casa pues con un hombre. Esta madre es portadora, se casa con un hombre. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Que tiene un hijo, ya tiene un hijo. Este hereda el cromosoma Y del padre, porque no puede, porque la madre no tiene cromosoma Y, entonces no lo puede heredar. Y para su mala suerte, hereda el cromosoma X malo de su madre, no el bueno. Pues acá sí se va a expresar. Ahí está la gravedad y la importancia de identificar a los portadores, porque su descendencia lo puede tener. Y bueno, pues acá tenemos al hijo, y el hijo no se va a afectar. ¿Por qué? Acá lo expliqué. Porque está heredando el cromosoma Y del padre, que estaba totalmente bien, y el cromosoma X de la madre, que no tiene nada. Y bueno, pues ahí está básicamente todo esto es lo que expliqué acá. Y acá, ¿qué más? Tenemos otro ejemplo bien clarito. Padre no afectado y madre no afectada, pero portadora. Bueno, creo que básicamente acá están explicando lo que hice acá, pero igual lo explico otra vez, por si no se entendió. Acá tenemos el gen X que está malo, y pues acá tenemos, bueno, el padre todo está bien y de la madre solo es el gen X. Ellos tienen 4 hijos, es lo que nos da el ejemplo. La hija va a ser no afectada, heredó el gen X del padre y para su buena suerte, no heredó el gen X malo de su madre, sino también heredó el bueno. Sortuda la niña. Y luego tenemos un hijo que este también para su buena suerte no está afectado. ¿Por qué? Porque heredó el cromosoma Y del padre que estaba bien y el X de su madre que estaba también bien. Sortudo también es. Luego tenemos a la hija que va a heredar el cromosoma X de su madre que está malo, no es tan sortuda, pero heredó el cromosoma X de su padre que estaba totalmente bien. Entonces al final es un poco suertuda. ¿Por qué? Porque heredó el cromosoma mal, pero heredó uno bueno. Y ese bueno se está contraponiendo hacia el que estaba mal. Entonces es sortuda a medias. Luego tenemos al hijo afectado. Este no es tan sortudo para nada. ¿Por qué? Porque para su mala suerte heredó el gen X de su madre malo y el Y de su padre que está normal. Pero el X no tiene a otro contra el quien batallar. Y al final, como no tiene contra otro gen X con quien batallar, entonces al final el X malo sí o sí se va a expresar. Eso es lo impresionante, pues, ¿no? De esta herencia ligada al cromosoma sexual. Y ahora, si este era interesante porque era recesiva, este es el doble interesante porque es dominante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este va a afectar a hijas de varones afectados con pareja normal, pero no a hijos. Ustedes dirán otra vez, ¿qué es lo que me acabas de decir que no entiendo nada? Bueno, pues acá nos lo explica bastante bien. Donde el padre está afectado, y acá voy a poner así porque acá no sale, este gen X está mal, y pues acá hay dos genes normales de la madre. Ojo, este es dominante. Como este es dominante, aunque tenga otro gen X con el quien batallar, sí o sí va a ganar y se va a expresar, porque solo tiene que estar ahí para que se exprese, no tiene que hacer nada más, a diferencia del recesivo. Entonces, este padre, acá lo voy a completar porque parece que no se completó bien, este padre tiene una hija. La hija, pues hereda el cromosoma X de la madre, que está totalmente normal, no tiene nada, pero hereda el cromosoma X malo del padre, no es tan sortuda. Y peor, no es sortuda, ¿por qué? Porque tiene una herencia dominante. Si fuera recesiva, tendría todavía la oportunidad de ser portadora, pero como es dominante, sí o sí se está expresando. Y bueno, pues la hija va a ser afectada. Y por la misma razón de que les digo que es dominante, ustedes tienen que razonar, porque en medicina van a razonar un montón. Van a ver que este paciente, por ejemplo, tiene, no sé, tiene el foramen oval permeable y tiene síndromes de, perdón, tiene síntomas de
de un accidente cerebrovascular. Pues si tiene el foramen oval permeable, lo más probable es que sea un accidente cerebrovascular isquémico. Algo así ustedes tienen que razonar. Si esta herencia es dominante, ¿qué quiere decir? Que no va a haber portadores. No hay portadores. Así tienen que razonar. Porque si es dominante, sí o sí se expresa, entonces no va a haber portadores. Así tienen que razonar y así les van a salir todas las preguntas del examen. Hay algunas preguntas, no solo en embriología, más en anato, donde posiblemente te ponen por dónde pasa dicha arteria. Y tú tienes que razonar. Pasa por aquí, pasa por la parte del húmero, etcétera, del cúbito, etcétera. Y ahí básicamente razonas. Eso es bastante importante en medicina. Y bueno, pues acá hay otra cosa importante. Dime, Alonso. Hola, ¿qué tal? Una consulta. Con respecto a la descendencia dominante ligada como soma X, o sea, la probabilidad en ambos géneros es 50%. O sea, tanto para hombres como para mujeres, 50%, ¿no? Ese es el tema. No, para hombres, para hombres creo que, miren, esto es bastante impresionante, escuchen, para hombres creo que es bastante improbable, e inclusive diría que imposible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos aquí donde el padre está afectado del cromosoma X y el hijo no va a heredar nunca, ojo, nunca va a heredar el cromosoma X malo. ¿Por qué? Porque necesita el Y. Entonces, eso varía de acuerdo al género del que, del padre que está afectado. Porque si es de la madre, es un poco más probable de que el hijo lo herede. ¿Por qué? Porque el hijo sí o sí va a heredar un cromosoma X de la madre que esté malo. O puede heredar el bueno. Eso depende. Y entonces, en el caso de que el padre esté afectado, en la generación de abajo, es decir, la descendencia de dicho padre, el hijo nunca lo va a heredar. ¿Por qué? Porque sí o sí va a heredar el cromosoma X Y, del padre, del padre. claro. Sí, claro, el Y del padre, entonces nunca lo hereda. Pero la hija sí tiene la oportunidad no, la hija sí o sí también lo va a heredar. ¿Por qué? Porque va a heredar el cromosoma X malo del padre. Entonces también lo va a heredar sí o sí. Ya. Diferente a el otro caso que les voy a poner acá, donde el padre esté no afectado y la madre sí está afectada. Acá sí depende un poco más de probabilidades. ¿Por qué? Porque el padre, acá está todo bien con el padre, tiene su X y su Y bien. En cambio, la madre sí tiene un cromosoma X afectado. Hagamos el ejemplo de que estos dos tienen un hijo y tienen, por ejemplo, un varón, XY. Acá el Y se hereda sin ningún problema, pero acá depende de cuál X se herede para decir de que este niño de acá sí va a estar afectado. Es por eso que depende de si el padre o de si de la madre está afectada. Por ejemplo, acá posiblemente puede heredar el cromosoma malo como también el bueno. Entonces, eso va a depender del padre o de la madre si está afectado. ¿Qué más? Acá tenemos, bueno, pues creo que ya lo expliqué todo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, raquitismo fosfatémico, y acá tenemos que la descendencia de ambos géneros tiene 50% de probabilidades de heredar. ¿Ves? Aquí justo está lo mismo lo que lo dije, pero eso depende. ¿De qué depende? Del padre o si de la madre está afectado. Vuelvo a repetir, si el padre está afectado, el hijo nunca lo va a heredar. Nunca, nunca. Siempre va a heredar el cromosoma Y que está bien. En cambio, si la madre está afectada, el hijo tiene las probabilidades de heredarlo. Depende de su suerte, ¿no? O sea, la forma sería por. No sé si puedo garabatear, no sé si me puedes permitir Mm, garabatear. mm. ¿Cómo se permite eso? A ver, no sé si se puede ver acá. A ver. A ver, am, Creo que está acá. ahí, ceder el control. No sé Listo. si está acá. Am, a ver, no sé si se puede ver. A ver, no veo. ¿Te sale a No, ti? Yo tampoco lo acabo. veo. Si no te lo sé ahorita, espérate. El tema es que supuestamente si tenemos a la madre, o sea, sí o sí como ella pase como soma X, y le van a heredar ambos hijos, ¿no? Hay un Sí, 50% de probabilidad, ¿no? claro, sí, Pero el padre, sí. como es el que pasa como soma X, ahí no le hereda, es lo que tratas de decir. Sí, o sea, no, es que el padre, no, depende, o sea, si el padre es así, ¿no? Ya, este cromosoma X está mal. El padre, si es un hijo, pues pasa el cromosoma Y, entonces no se hereda. Pero si es una niña, tiene sí o sí se va a heredar, porque el padre pasa el cromosoma X que está afectado. En cambio, si es la madre, como bien lo has dicho tú, la probabilidad es del 50%. ¿Por qué? Porque un cromosoma X está mal, pero el otro está bien. Entonces, acá hay un 50% de que se herede este y otro de que se herede este. Eso es Ah, claro, entonces básicamente.
Si preguntan en el caso que el padre es el afectado, ¿cuál es la probabilidad que la hija herede? Es el 100%. Pero si preguntan si el padre es el afectado, ¿cuál es la probabilidad que el hijo herede? Es el 0%. Exacto, Así podría sí, ser. sí, Muchas exacto. gracias, Alessandro. Ya no te preocupes. Espero que haya quedado ese tema del cromosoma X claro. Y seguimos en la del cromosoma Y. Por la misma razón de que es Y, solo lo van a heredar los varones, ¿no? Pues básicamente ustedes ya saben, ¿no? ¿Por qué? Porque el varón es así, es XY. Entonces básicamente solo lo heredan los varones, aquí está. Y padres de varones afectados siempre van a heredar, siempre va a heredar dicho gen afectado, ¿no? Porque sí o sí tiene que tener el Y. ¿Y de dónde más van a sacar el Y si no es del padre? Pues de nadie más. Entonces solo el padre les puede pasar ese Y que está mal. Aquí está, todos los hijos son afectados. Y acá hay otra cosa importante, herencia multifactorial. Ya estamos terminando. Esta herencia multifactorial, ¿esto qué es? Anencefalia. Esta herencia multifactorial son varios factores que nos puede dar el ambiente, radiación, etcétera. Acá tenemos ¿cómo se llama? El ejemplo podría ser las diabetes y la hipertensión. Estos nos pueden dar, esto también, la diabetes y la hipertensión también se hereda, ojo, es bastante probable que se herede. Y también nos dan otros ejemplos, como anencefalia, espina bífida, fallo en el cierre del tubo neural, ácido fólico, etcétera. El ácido fólico se da en las madres para que no se herede, creo, si mal no recuerdo. Ahora, esto de anencefalia y espina bífida, y seguro este fallo de cierre del tubo neural, no les va a sonar tanto, pero les voy, como haciendo un spoiler, esto lo vamos a ver terminando parciales, es decir, en finales, porque va a ser bastante curioso cómo se da toda la gastrulación, etcétera. Y se puede dar, bueno, pues mayor frecuencia, diabetes, etcétera, todos ellos. Y básicamente esas herencias multifactoriales cuando se toman en cuenta los factores del mismo ambiente. Ahora, herencia poligénica. ¿Qué es la herencia poligénica? Herencia que se va a dar por la expresión de varios genes. Es decir, varios genes van a contribuir para que se dé dicha herencia. Diferente a herencia mitocondrial, que es también otro caso, donde la mutación se va a heredar solo por la línea materna. Es decir, la madre solo lo va a heredar y por la misma razón de que es línea materna, pues las hijas también. Y los hijos. Esto va a afectar a ambos sexos y varones no transmiten el carácter. Aquí está. Varones no transmiten el carácter. Podemos ver de que ninguno nos ha afectado. Y luego pues se va a heredar solo de un alelo. Y ejemplo que nos da, miopatías y cardiopatías. La impronta genómica. Esto sí es la impronta genómica sí es bastante interesante, pero también son varios conceptos. Es decir, las personas van a heredar dos copias de sus genes, obviamente una de su madre y otra del padre. Eso ya lo tenemos en claro. Y obviamente esta copia con esta copia van a estar encendidas en las células. Pero en algunos casos, como ya hemos mencionado anteriormente, solo una de las copias va a estar activada y esa misma copia pues es la que se va a heredar. Entonces, la copia que está activada va a depender del padre de origen. Y aquí mismo lo ponen. Algunos genes van a estar activos solo cuando se heredan del padre de una persona, mientras que otros solo cuando se heredan de la madre. Esto es totalmente aleatorio. Este fenómeno se conoce como impronta genómica. Durante la formación de óvulos espermatozoides, tanto ovocitos, espermatocitos y la conversión posterior a ellos, el padre de origen suele estar marcado en el gen y un proceso se va a llamar metilación, que es agregar grupos metilo. La metilación va a implicar la adición de grupos metilo, bueno, lo que acabo de mencionar, a ciertas partes del ADN. Entonces, ahí se va a identificar la copia del gen que se heredó de la madre y cuál del padre. Y un pequeño porcentaje de los genes humanos se va a someter a impronta genómica. Y bueno, pues esto ya lo que los agrega el profesor, que es que aún no se comprende completamente el por qué algunos genes están impresos y otros no. Es decir, por qué algunos genes están inactivados y otros no. Es básicamente qué es activar y desactivar. Ahora, disomía uniparental. Algunos trastornos genéticos asociados con la disomía uniparental o alteraciones en la impronta genética incluye el síndrome de Prader-Willis, caracterizado por la alimentación descontrolada y obesidad, y también el síndrome de Angelman. ¿Qué es lo que va a causar? Problemas, bueno, pues básicamente en un retraso de la intelectualidad y también del habla. La disomía uniparental va a ocurrir cuando dos personas reciben dos copias de un gen, de un cromosoma, perdón, de un progenitor y ninguna copia del otro. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un XY, X, X y va a recibir dos copias del gen X. El hijo de estos dos va a recibir solo dos copias del gen X, pero no va a recibir ninguna de la madre, sino las dos van a ser del padre.
Eso es lo que se llama disomía uniparental, cuando se heredan dos del mismo padre. Entonces, esta va a carecer obviamente copias activas de genes esenciales que debieron ser transmitidos por la madre, en este caso, en este ejemplo, y bueno, pues estos van a estar sujetos a la impronta genética, a que se activa uno o que no. Y bueno, pues esto qué es lo que puede provocar desarrollo, perdón, retraso en el desarrollo y la discapacidad intelectual. Es básicamente eso lo que les he explicado aquí, en otras palabras. Y bueno, pues terminamos con la clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro bastante las herencias ligadas al cromosoma Y, la del X, las dominantes recesivas, las fibrosis quísticas. No se olviden de este gen, ¿no? Ese gen es bastante importante, el gen CFTR. Ese sí quiero que se lo aprendan sí o sí, porque es bastante importante y capaz le van a venir en su pasito. Otra cosa, el tema de los genes, sinceramente, bueno, para mí, no sé si ustedes lo habrán descubierto, pero para mí todavía no hay ninguna forma en la que me los aprenda que no sea por memoria. Por eso quiero que se lo aprendan por memoria sí o sí. El tema de los síndromes, les había mencionado que una clase antes del parcial vamos a hacer una diapositiva, para los que no estuvieron en la clase pasada, una diapositiva donde esté cada uno de los síndromes por semana. Es decir, semana uno, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, pues acondroplasia, etcétera. Semana 2, ¿qué es lo que teníamos? No sé, el de Prader-Willis, neurofibromatosis, fibrosis quística, etcétera. Entonces, vamos a hacer un PPT donde tengamos cada uno de los síndromes y pues al final de todo eso, ya ustedes van a saber las características y qué más los diagnósticos diferenciales, porque ustedes se pueden confundir de un síndrome con otro, porque básicamente, ¿qué tienen? Tienen a ver, cubitus valgus, y ese también lo tienen, pues se pueden confundir y no van a saber cuál es la diferencia entre estos dos. Entonces, por eso es que se tienen que aprender todos los síntomas que tienen estos, para que así puedan hacer un diagnóstico diferencial correcto. Las leyes de Mendel, que no he visto que lo tomen en exámenes, pero si pueden se lo aprenden, la de la transmisión, la de la segregación y la de la uniformidad. La más interesante es la de la segregación. Y bueno, pues los trastornos que básicamente ya lo hemos mencionado aquí, que eran todos serios. Entonces, con eso ya estaríamos acabando. Todavía no se vayan, les voy a pasar el post-test bueno, pues de la semana 2. Un segundo. Se lo voy a pasar por el chat de Teams y ahí lo hacen, ¿no? Está bastante sencillo. Si han prestado atención, esto los van a sacar al toque, porque casi les paso el de la semana 1, porque es básicamente lo que hemos estudiado. A ver. Copia. Se van a repetir las preguntas, ¿no, Alessandro? Sí, 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 claro, o sea, son las mismas, pero ahora sí van a poder ver la respuesta. Imagina, porque ese es el objetivo de Possess. O sea, Claro. Voy a poner que puedan verla, porque creo que no la podían ver. Aquí está. Listo. Eh, listo, se lo estoy pasando por el chat de Teams. Aquí está. Ahí está. Me avisan si lo pueden visualizar y si pueden entrar y si les salen y las ya se lo hago. respuestas. Bien. Entonces, perfecto. Voy a parar la grabación porque no me olvidé pararla. Ya está. Listo, pues entonces,